En la hora de la verdad, con el patrocinio del Banco Popular, el editorial de Fernando Londoño Hoyos. Los que tenemos alguna inquietud intelectual y alguna afición por los estudios de la historia y de la política, nos hemos llevado una gran sorpresa escuchando el discurso que pronunció no Raúl Castro, porque no quiso hablar, sino su delegado en las festividades, si es que pueden serlo así, de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución Cubana, que se toma por tal el día del asalto al batallón Moncada o al cuartel de Moncada, que dirigieron personalmente los hermanos Castro y que terminó en una verdadera catástrofe. Pero pues cada uno celebra lo que le parece, no importa. Lo que nos llama la atención es el contenido del discurso. Cuba se encuentra en un momento crucial en su vida económica, porque definitivamente el sistema hizo crisis. Durante años el socialismo cubano pudo vivir de la ayuda que le daba la Unión Soviética, que es la mayor ayuda que ha recibido ningún país latinoamericano en su historia de una potencia extranjera. La ayuda a Cuba fue superior a la ayuda que los Estados Unidos le daban a toda América Latina. La ayuda a Cuba, un pequeño país, una islita con 15 millones de habitantes. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa ahora cuando ya no hay ayuda de la Unión Soviética? ¿Y qué pasa ahora cuando la ayuda cubana se mantiene en los mismos 5.000 millones de dólares por año? Y cuando esa ayuda está en entredicho, un Chávez con cáncer, desprestigiado, con una economía venezolana que hace crisis por todas partes, ¿podrá seguir siendo tan generosa con Cuba? ¿No llegará el momento en que los venezolanos digan, un momentico, si aquí tenemos dificultades económicas inmensas y una pobreza extendida y unas condiciones de infraestructura insostenibles, cómo le vamos a seguir regalando 5.000 millones de dólares a otra nación? Somos un país pobre, necesitamos nuestros recursos para nosotros mismos. Es ante esas circunstancias dramáticas cuando la revolución cubana, llamémosla revolución entre comillas, porque una revolución que dura más de 50 años pues tiene todo menos de revolución. Eso ya es una institucionalización de una revolución que es una contradictio in adjectio, dirían los latinistas. Una contradicción en sus propios términos, diríamos en español. Entonces, esa revolución de 50 años, ¿cómo se maneja ahora? Están mandando a la calle a centenares de miles de servidores del Estado que no servían para nada, pero que recibían un salario y que los tenían ocupados, teóricamente ocupados, por lo menos en la tarea de recibir cada mes la nómina, el pago salarial. Ya el Estado cubano dijo, no tengo con qué pagarles. Váyanse a trabajar en el sector privado, con un pequeño problema, y es que no hay sector privado en Cuba. Lo nacionalizaron todo o lo estatizaron todo según la terminología que quiera emplearse. Lo mismo que está haciendo Chávez lo hizo Cuba hace muchos años. Entonces no hay sector privado, pero sin embargo ahora le dice el gobierno cubano a los miles y miles de cubanos que se quedaron sin empleo o por lo menos sin salario, que tienen que ir a un sector privado que no existe. ¿Qué hacer? Pues ahí vino el discurso, y lo que nos llama la atención del discurso es su similitud extraordinaria con lo que contiene o se contiene en un famoso documento que cualquiera puede revisar. Es un libro histórico, a nuestro juicio uno de los libros más importantes que se escribieron en el siglo XX, que se llama La Perestroika y del que fue autor Mikhail Gorbachev. En ese libro, Gorbachev lo que hizo fue explicar las razones por las cuales el sistema socialista soviético se vino al piso, se quebró, tratando de adornar la figura y de hablar las bellezas del socialismo y cómo había que regresar a las fuentes puras del socialismo para tratar de recuperar una economía que hacía agua por todas partes.
Pues si ustedes comparan el discurso oficial de Cuba en este momento con la perestroika de Gorbachev, encuentran similitudes inmensas. Hay que hacer reformas estructurales en el sistema económico. Era lo que decía Gorbachev y hoy es lo que dicen los Castros. ¿Cómo hacerlo? Hay que combatir la indisciplina. Es que hay indisciplina laboral, pero ¿cómo la va a haber si nadie trabaja? ¿Y cómo la va a haber si es lo mismo trabajar bien que trabajar mal? A todos le pagan lo mismo. No hay incentivos, no hay superación. Como no hay propiedad privada, no se le puede pagar a dos personas distinto. Entonces el que sirve mal y trabaja mal porque es un inepto, gana lo mismo que el que sirve bien y trabaja bien porque es muy eficaz. El resultado final es el resultado obvio, que todos se equiparan y se equiparan por la abajo. Hay que combatir la indisciplina y hay que combatir las actitudes burocráticas. Las actitudes burocráticas son esas, las de guardar un empleo a dentelladas sin hacer nada por mejorar. El gran peligro de la burocracia es precisamente el acartonamiento espiritual del burócrata. No tiene aspiraciones porque no se las da el sistema, pero tampoco tiene peligros porque no los ofrece el sistema. Entonces, su tarea, la de todos los días, es la de mantenerse en el ejercicio de un cargo. Nada más que eso. Hay que combatir, dicen ahora los cubanos, los errores contables. Es que acaban de descubrir, para su pasmo, lo mismo que descubrió Mikhail Gorbachev en la perestroika, que todo lo que decían las fábricas, las instituciones, los que manejaban recursos públicos era mentira, y que maquillaban la contabilidad, pero lo hacían impunemente, porque la contabilidad oficial era siempre mentirosa y los resultados eran siempre falsos. Hay que decir la verdad. El día que los cubanos sepan la verdad de lo que pasa en las instituciones oficiales, se van a ir de espaldas si es que tienen capacidad de sorprenderse con algo. Hay que combatir, decía Gorbachev en la perestroika, y lo dicen ahora los cubanos, lo que llaman la mentalidad de la inercia. Claro, la mentalidad de la inercia significa que no hay aspiraciones y que no hay ambiciones. Y es que ¿quién tiene aspiraciones de mejoría en un sistema que no premia a los mejores? Sino que le da a todos lo mismo, a cada uno según sus necesidades. En la medida en que yo tenga necesidades, vendrá el Estado a socorrerme, de manera que el Estado me socorra, sea bueno o sea malo, sea ilustrado o lo sea menos, me esfuerce por mejorar o no me esfuerce por mejorar. Eso es lo que llaman la mentalidad de la inercia. Se quejan también ahora, como se quejaba Gorbachev, de los gastos superfluos y del derroche. Todo gasto que se haga es derroche, y es que dentro de la estructura económica socialista hay una tendencia a gastar y a gastar y a gastar, porque es la manera de mantener tranquilos a todos los que trabajan sin tener la aspiración de una mejora. Simplemente necesitan ingresos y para eso se gasta. Como todo se hace en masa, como todo se hace sin ninguna consideración a la manera como se haga, porque no hay premios ni castigos, porque no hay diferencias, entonces lo que queda es el derroche, la mayor cantidad de gasto posible para tener tranquilos al mayor número de burócratas que sea posible mantener dentro del sistema. Una fábrica en Cuba, si es que las hay, que ya están todas desapareciendo, los ingenios, por ejemplo, han desaparecido. Cuba producía más de 10 millones de toneladas de azúcar cuando empezó la revolución y hoy no llega a 1 millón de toneladas de azúcar. Los ingenios se acabaron, pero se acabaron sin saber cómo. Si uno los mira contablemente, los ingenios gozan de la mejor salud, porque todo es falso, porque todo es mentiroso. El sistema socialista es una grande, una gigantesca mentira. Y miren ustedes el punto final. Hay que dejar atrás los prejuicios contra el sector no estatal de la economía. Eso significa, en plata blanca, que hay que crear un sistema de propiedad privada,
contra el cual no haya prejuicios. Que la gente se defienda, que la gente tenga iniciativa, que la gente tenga creatividad. Lo que supone que los resultados de esa iniciativa y de esa creatividad van a ser respetados por el Estado. En otras palabras, lo que supone el regreso a un sistema de propiedad privada. 50 años después, los magnates de Cuba, los miembros del Partido Comunista, el Partido Comunista Cubano, el PCC, han descubierto lo que todo el mundo sabía, y es que sin incentivos, sin riesgos, sin que la vida se la tenga que ser cada uno, para superarse cada uno, para ser mejor todos los días cada uno y recibir mejor y tener mejor a su familia y tener mejores aspiraciones, que sin eso no hay economía posible. El sistema socialista es un sistema irracional y un sistema antinatural. Cuba lo acaba de descubrir. Mikhail Gorbachev lo descubrió precisamente cuando estaba escribiendo el libro La Perestroika, que fue la antesala obligada y forzosa de la ruina final del sistema soviético de la economía. A Cuba también le llegó su hora. Lo diría un gran amigo de Cuba que está silenciado frente a esos temas, Gabriel García Márquez. La mala hora le llegó al comunismo cubano.